Ya está grabando. Estoy dejando entrar a la gente, están entrando todos juntos. Parece una ratilla. Traen un bebecillo así, negrito. Vamos a dar 3 minutos ya que entre la demás gente y empezamos. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Lo La logramos, ¿eh? Lo compañera logramos. Dulce, desactive su micrófono porque se escucha mucho. Los que tengan el micrófono abierto, por favor, nomás apáguenlo, por favor. Dulce Castillo. Ya está cerrado. Compañera Dulce. Bueno. Muy bien. Ya llegué. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Sí, sí los puedo silenciar yo, pero bueno, quiero que los silencien. Si no escuchan, pues ya los silencio yo. Muy bien, ahí va la pantalla. Les agradezco mucho. Déjenme nomás. Gerardo ha levantado la mano. Sí, buenas noches, maestro. Bueno, para evitar estos problemas y todo, ¿sabe usted dónde se puede, así como que sugerirles para que se lleven las clases por Teams? Es que es mucho más práctico porque ahí se quedan en automático las clases grabadas y se pueden poner los avisos y todo. Digo, pienso yo que sí tiene algún costo, que a lo mejor por eso no lo utilicen, pero también se puede usar como una cuenta normal sin que fuera educativa, como sugerencia, digo. Sí, 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 claro, claro. Lo que puedes hacer, mándame un mensaje y yo lo paso al área correspondiente para que vean ese tema. Ok, como quiero ahorita le mando mensaje ya terminando lo que se maestro. Gracias. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, se ve bien. Y sí se está moviendo, sí se mueve, Sí, ¿verdad? licenciada. Ok, Sí, maestro. perfecto.
Bueno, vamos a ver el tema del patrimonio. El patrimonio es algo muy importante porque es algo que tenemos y a veces no sabemos lo importante que es, ¿sí? Y día a día estamos a veces trabajando para adquirirlo, estudiando como ahorita que están estudiando para poder tener una mejor posibilidad de tener un patrimonio. Y a veces lo hacemos así, no sabemos ni qué significa el patrimonio, ni cómo nació, ni cómo le dieron ese nombre, ni cómo está regulado, ni nada de estas cosas. Entonces, por eso lo importante de entender más o menos de dónde viene, aunque sea por encimita de dónde viene, cómo se fue formando, y qué características y elementos tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, iniciamos con la definición de palabra patrimonio, cómo está integrada. Acuérdense que les dije en la sesión pasada, que no podemos dejar dejar de lado los romanos, ¿sí? Entonces tenemos que forzosamente irnos para allá a la historia de cómo fueron los romanos dándole forma a esto. Hoy lo que vivimos, el marco legal que vivimos, sus bases están en los romanos. Entonces, por eso no los podemos dejar de lado. Aunque ya fue hace muchísimo tiempo, pero ellos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el derecho, ¿sí? Dice, la palabra patrimonio proviene de las raíces latinas pater patris, que significa padre, y monium, que significa carga. Padre, carga, carga, padre, etc. Así está compuesta esa palabra. Por patrimonio, según el diccionario, se entiende hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. O, esa es una definición como que más antigua, ¿sí? Y la que hoy es la más cotidiana podría ser esta, aunque hay varias, ¿no? Pero esta es yo creo la más cotidiana, conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título, ¿sí? Conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título, por donación, por compra, por venta, por crédito, por lo que sea, ¿sí? El patrimonio sin duda se asocia a la idea de riqueza. A mayor patrimonio, pues se entiende que es una persona que tiene riqueza, que goza de riqueza, ¿no? El patrimonio, en cierta forma, te pondrá en una escala de menos y mayor, con menos o mayor riqueza, ¿sí? Dependiendo el tamaño de tu patrimonio, ¿sí? Ya que deriva en el conjunto de cosas que son propiedad de una persona. Dice, ahora bien, los romanos en tiempos de Gallo y Justiniano, esos nombres apréndanse, los Gallo y Justiniano, ellos diferencian a las cosas en las de derecho divino y derecho humano. Siempre va a haber una vinculación estrecha entre cosa y patrimonio, porque al final de cuentas, podemos verlo de esta manera, las cosas, diferentes cosas, forman mi patrimonio, ¿sí? Entonces, por eso siempre vamos a ver esa palabra de cosas, o res que se llama también. Dicen otras palabras, pero siguiendo con los romanos, las cosas las clasifican en las que se hallan dentro de nuestro patrimonio, ¿sí? Las cosas se hallan dentro de nuestro patrimonio. Entonces, ya no dices, tengo esto, tengo eso, tengo eso, tengo esto. No, no dices así. Dices, este es mi patrimonio y es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Y fuera de nuestro patrimonio, más algunas otras como cosas que se tienen por derecho natural, son comunes a todos, otras públicas, otras de universalidad o corporación cualquiera, otras de nadie y la mayor parte de particulares. O sea, hay cosas, porque también si nos adentramos en lo que piensan estos romanos, en lo que pensaban, se metían tan adentro de tal forma que empezaban a ver, pero si yo tengo una cosa, entonces no es patrimonio, no, sí es patrimonio, pero entonces ¿por qué dices que el patrimonio es un conjunto de muchas cosas? Pero si nomás tengo uno. Y empiezan ellos a hacer sus críticas y sus posicionamientos en esas definiciones,
que no nos vamos a meter ahorita, pero si ustedes se meten un poquito, se van a topar con eso. También hablan de cosas o de patrimonio de carácter humano, ¿sí? Algunos pensadores dicen que también el derecho a la vida, el derecho a ser amado, el derecho a ser cuidado, es como un patrimonio, es lo que llaman el patrimonio humano, ¿sí? O patrimonio divino, si tengo yo un Dios a quien alabo, y etcétera, etcétera, pues es un patrimonio divino, ¿sí? Pero bueno, esos son temas en los que ellos pues no peleaban, pero discutían, debatían sobre esa idea, ¿sí? Pero en sí hoy el patrimonio pues es un conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Y estos cuates eran los que empezaron a hablar de eso. Gallo y Justiniano. ¿Vamos bien? Todavía Sí, con el maestro. concepto de patrimonio, dice, los romanos dejan establecidas las bases, lo que les decía ahorita, sobre las cosas, las cuales serán constitutivas del patrimonio. Dice, los romanos dejan establecidas las bases del derecho sobre las cosas, las cuales serán constitutivas del patrimonio. No nomás del patrimonio, dejan las bases para todo, el derecho de amparo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Los inmuebles, qué es inmueble, qué es mueble. Ellos sientan las bases en el 90% de las cosas que hoy estamos viviendo. De tal manera que hablar del patrimonio hace indispensable estudiar las cosas que lo constituyen. Los romanos definen a la cosa más allá de las cosas materiales. Los romanos pues se van, lo que les decía ahorita, pues será divino y será humano, etcétera. Entonces, su mente así era, ¿no? Buscar hasta el último punto donde se pueda relacionar un tema, ¿no? Dice, los romanos denominan cosa, res, o sea, en latín cosa significa es res, no res de vaca, ni carne asada, ni nada, no. Así, la palabra res significa cosa en latín. A todo bien patrimonial distinguido así entre res corporales, cosas en sentido estricto, y res incorporales, cosas de existencia jurídica, como la herencia, los créditos y los derechos sobre las cosas ajenas. Fíjense, compañeros, estamos en la clase de bienes y sucesiones. Ya los romanos hablaban de este tema, de herencia. Ellos le dieron forma a este ejercicio, que es la herencia. Los créditos, hablan ya de los créditos y los derechos sobre las cosas ajenas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un derecho a una cosa ajena. ¿Cuál sería un ejemplo en la actualidad sobre una cosa ajena? El derecho sobre una cosa ajena. ¿Cuál sería? ¿Alguien me puede decir así muy rápido? El derecho, bueno, ya, se acabó el tiempo. Los derechos sobre las cosas ajenas pueden ser un arrendamiento. Si yo estoy rentando una casa, no es mía, pero hay un contrato previo que me da derecho a usarla, ¿sí? No es mía, pero el contrato es el que me da el derecho. O un usufructo. Más adelante vamos a ver la figura del usufructo. Uso, goce y disfrute de la cosa, aunque no sea mía, a través de un contrato, ¿sí? Como las tierras, cuando rentan las tierras. Basta la tierra, la vas a sembrar y el fruto es tuyo. Todo lo que saques de la tierra es tuyo. Es un contrato de usufructo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto a las cosas en sentido jurídico, estas se refieren a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciales o se encuentran en el comercio como los siguientes. La cosa en sentido jurídico, pero la cosa me refiero la relacionada al patrimonio, perdón, tiene que forzosamente ser económicas, tiene que estar envuelto en la economía, ser comerciales. Así está definido y pues tiene razón. Y luego hace una definición aquí. Dice,
Las cosas muebles e inmuebles. En el derecho romano definían los inmuebles como el suelo y cada una de sus parcelas, sean edificios, siembras o plantaciones. Todo lo demás se consideraba como los muebles. Es, yo creo que sí saben cuál es la diferencia de muebles e inmuebles. De muebles no me estoy refiriendo a los muebles de la sala. No, me estoy refiriendo muebles e inmuebles. Muebles son las cosas que puedo mover, una mesa, un mueble, una lámpara. Por eso se llaman muebles, ¿sí? Son bienes muebles y hay bienes inmuebles. Los inmuebles son todas las casas, los terrenos, todo lo que no se puede mover, ¿sí? Digo, a veces en la palabra está la clave de su significado. Generalmente así se usa, entonces de repente se nos va la cosa y en la palabra está el significado. Entonces, muebles y muebles, pues la diferencia es que uno se puede mover y otro no se puede mover, ¿sí? Las cosas sin dueño son las cosas que no pertenecen en propiedad de nadie, como la casa en el monte, pero que pueden adquirirse por ocupación. Las cosas consumibles, lo que se acaba, como el alimento que se acaba. Las cosas fungibles, las que se miden en peso, número, medida, como los granos, el vino, el azúcar, la leche, etcétera, etcétera. Pero la leche no, porque ese es líquido y ese es en volumen. Las cosas divisibles son las que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor. ¿Qué podemos fraccionar sin detraimiento de su valor? Y ahora sí que no sé yo, lo estoy preguntando, algo que no se pueda fraccionar sin detraimiento de su valor. Pues pienso yo que pues un terreno, cuando subdivides un terreno en dos, el valor de los dos es el mismo, solamente se divide, ¿no? Las pertenencias son las que se hallan al servicio de otras. Su función práctica es servir a las cosas principal, ejemplo, las llaves de una casa o de un mueble. Los frutos deben distinguirse entre naturales y civiles. Los primeros son cosas en sentido estricto y los segundos son valores, rentas, etc. Los civiles, a través de un contrato. Por ejemplo, aquí otra vez de un contrato de renta, un contrato de crédito, etcétera. Desmenuzamos un poco el concepto de matrimonio, perdón, de patrimonio. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profesor, gracias. En el grupo están diciendo que varias personas no pueden entrar, que si les puede dar acceso. Claro que sí, permítame tantito. Gracias. Sí, aquí hay una persona. Listo. Carla Garza ha levantado la mano. Adelante, Carla. No, profe, era para decirle eso, ¿Ya que no podían entrar a la clase. Ah, ya. Ok, de acuerdo, gracias. Muy bien, continuamos. Elementos del patrimonio. Dice, de acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, o sea, evaluación pecuniaria es cuando le dan un valor monetario a una cosa, o en casos más desarrollados, por decirlo así, hasta en una pena, qué pena, qué valor pecuniario tiene la pena de alguien que cometió un delito, etcétera. Eso significa darle valor a algo, ¿sí? Dice, comprende dos elementos, el activo y el pasivo. Dice el activo, que se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular. Es decir, todos los bienes y los derechos pertenecientes a una persona. Es que también, si desmenuzamos un poquito el patrimonio, todos los bienes y derechos que tengo sobre las cosas también es parte del patrimonio, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un deportivo en el cual yo soy socio del deportivo. El deportivo no es mío, pero yo tengo una acción ahí en ese deportivo. Yo pago por una acción. Esa acción, aunque no es mío ese deportivo, el inmueble como tal no es mío,
pero tengo una acción y eso hace que podamos interpretar que yo soy dueño de una partecita de ese inmueble, ¿sí? Y es considerado parte de mi patrimonio, ¿sí? Jurídicamente, este se integra por el conjunto de bienes y derechos que son susceptibles de apreciación económica, ¿sí? Todo lo que sea de apreciación económica es parte del patrimonio y emana del elemento activo del patrimonio. Expresados en derechos reales y derechos de crédito. Expresados en derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? El derecho que yo tengo por ser mío de hacer con esa inmueble lo que yo quiera. ¿Sí? A lo mejor no lo estoy haciendo, pero es mío y nadie lo toque y es mío y se acabó. Pero es que se está deteriorando. No me importa, es mío. Sigue siendo mío. Les platico así una anécdota muy rápido. Tuvimos un asunto que yo estuve viendo un poco por ahí, de un terreno que compraron varias familias. No varias familias, una familia. O sea, los hermanos compraron un terreno muy grande, muy bonito, y lo pagaron, ¿no? Cada quien puso su parte, y partes iguales, y lo pagaron. Pero no a todos les gustaba tanto el tema del campo. Unos pensaron, yo lo quiero como inversión. Yo lo quiero porque tengo un dinero aquí y no quiero no quiero gastármelo y me lo gasto ahí, yo sé que ese dinero está ahí. Pero otros dijeron, yo lo quiero para acampar y para utilizarlo, para comprar caballos y estar ahí usándolo. Otro dijo, yo quiero hacer una casita ahí. Y así fue. Entonces, ¿qué pasa? A los que les gustaba más, al que llevó caballos y al que hizo su casita, pues lo mantenían siempre muy limpio el ranchito, cortado, el zacate, la alberca, los corrales, etc. Entonces llega el momento en que hay una discusión porque los que están ahí los que lo utilizan más, vamos a decir, piden pues una cuota, oye, vamos a darle mantenimiento, vamos a arreglar las cercas y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y espérame, otro le dije, espérame, yo no lo compré para eso. Yo no lo compré por eso, pero pues que no has puesto nada y hay que darle mantenimiento. Hazle como quieras. A mí el rancho sigue siendo mío. Le pongo un peso o no le ponga nada, o no le ponga ni un árbol, ni un zacate, no le ponga nada, ese sigue siendo mío. Y así es. Y así es. Es un derecho real que yo tengo sobre ese bien. ¿Sí? No lo uso, nunca voy, pero yo sé que ahí está y que es mío. Digan lo que digan. Y es correcto, es verdad. Y ahí es cuando empiezan los conflictos, pero bueno. Los derechos de crédito consisten en prestaciones o abstenciones que el titular de ese patrimonio, como acreedor, puede exigir a uno o varios sujetos que son sus respectivos deudores. El cumplimiento de las prestaciones o abstenciones de contenido económico. El pasivo, dice, o parte negativa del patrimonio, se integra por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Esta obligación jurídica entre dos personas, una de ellas denominada deudor, sujeta a otra llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Por ejemplo, lo que decíamos hace ratito en una renta, por ejemplo, ¿sí? O te presto el terreno, puede ser en comodato, pero me lo vas a cuidar, ¿sí? Comodato es un contrato, no sé si lo conocen, comodato es un contrato en donde no media dinero, ¿sí? Solamente te lo presto, tú haz lo que quieras, pero me lo vas a cuidar y me lo vas a mantener muy bien. Los comodatos se utilizan mucho del gobierno hacia la iniciativa privada o al sector público, por ejemplo, cuando prestan un parque o un terreno. Alguien dice, te lo presto por 100 años, no me pagues nada, pero por 100 años te lo estoy prestando por 50, por 10 o por 20. Nomás tú cuídalo, manténlo, píntalo, etc. Dice, para el acreedor sujeto activo, el contenido de la obligación es un derecho de crédito que se traduce en parte
de su activo, en tanto que desde el punto de vista del deudor, el contenido obligacional representa un pasivo. Porque también los pasivos es, o sea, forzosamente si tienes un patrimonio, generalmente tiene un pasivo, o sea, algo, y el pasivo, ¿cuál sería? Si yo tengo muchos terrenos o muchas casas de renta, ¿cuál sería mi pasivo? El pago de impuestos, por ejemplo. Son cosas que yo por tenerlos tengo que pagar y ese es mi pasivo, pero es parte del patrimonio. Por eso, por eso el patrimonio lo divide en elementos del patrimonio, el activo y el pasivo. El activo, lo que me genera, lo que es mío, aunque yo no haga nada, aunque esté sentado en esa mecedora por los años, eso sigue siendo mío, ¿sí? Pero también hay una parte que es pasivo, como por ejemplo los impuestos que hay que pagar, un predial, por ejemplo, una servidumbre del paso, por ejemplo. Una servidumbre de paso, no sepan que sea, pero por ejemplo, si yo tengo un terreno que está al frente a la carretera, pero atrás de mi terreno hay otro que es de otra persona, esa persona forzosamente tiene que tener frente, tiene que tener una forma de... Maestro, Dígame, disculpa que lo interrumpa, pero dígame, tengo una duda. dígame. En dado caso de que la persona en 20 años no use la propiedad, aún así sigue siendo de él. Claro. Si la propiedad es mía y en 20 años yo no me presento y no hago nada, bueno, sigue siendo mía. Pero si no pago los prediales de ese inmueble, es muy fácil. El municipio, hay un procedimiento en el municipio que se llama proceso de adjudicación administrativa. El municipio se lo puede quedar o el gobierno del estado por no pagar los prediales. Si yo estoy pagando los prediales y tengo el terreno bien cercado o bien delimitado y tengo mi escritura y tengo mis pagos de prediales y todo eso, no hay quien me lo quite. No. Te lo quitan porque no lo atendiste, porque nunca fuiste, porque lo dejaste abandonado. Sigue siendo tuyo, pero esa persona que se metió, vas a tener que sacarlo a través de un juicio, etcétera, 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 por no Maestro, atenderlo. pero una Dígame. pregunta. Eso Sí, depende del tiempo que, o sea, si lo dejo mucho tiempo o aunque tenga, no sé, poco. no, 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 no. O sea, eh, es como tu casa, o sea, es una propiedad que es tuya, es como tu casa. Si ahí está por tanto tiempo, nadie te lo puede quitar. A ver, dígame un ejemplo, o a lo mejor me están dando información, así como la información que me están dando, el terreno es tuyo siempre. Estamos hablando de un terreno. Profe, yo supongo que a lo que O si hacen me alusión, a puedes dar lo que más hacen, información. sí, bueno, yo supongo que a lo que hacen alusión es, por ejemplo, que ahí lo dejas y que alguien invade. Ah, bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero alguien levantó la mano, pero luego se me fue. Le iba a decir que viniera, pero bueno. Esa es otra cosa. El hecho que te invadan un terreno. A ver, Maggie levantó la mano. Maggie Aguirre, adelante, Maggie. Profe, una pregunta, ay, profe, perdón, que hable como vato, Dígame. pero es que ando enferma, más no puedo, por eso para la cámara. Profe, pero tengo una ¿Mm? duda. Si una, No se bueno, preocupe. si supongamos Dígame. que la familia ya falleció, pero la casa está abandonada, Ujú, ¿con quién se queda la casa? ujú. O sea, la casa no está habitada, la casa no está, no, pues no hay nadie, Ahí no viene- hay hijos, o sea, los hijos, o sea, que el hijo falleció también. ¿Con quién se queda esa casa? Mira, hay varias formas. Vamos a suponer que muere la familia de esa casa y no hay descendencia por ningún lado. En teoría, se queda con ella como utilidad pública, ¿sí?
Ese es el deber ser, ¿sí? Imagínate la casa, imagínate que está la casa, no hay familia, ya se hizo un juicio de intestado, para determinar dónde está la gente, que lo veo difícil, sin familia, ¿quién puede detonar ese juicio? No hay familia, se quedó la casa ahí, se está llenando de hierbas, ¿sí? Y los vecinos son los que le dicen al municipio, oye, está esa casa abandonada, el municipio, y dice, a ver, ¿de quién era? Pues de estas gentes, deben prediales, deben esto, hacen una búsqueda, hacen una investigación para buscar a la gente de quién puede hacer esa casa. Si no encuentra nadie, el Estado se queda con él. Ahora, una pregunta. Así de sencillo, Digamos, ahora, tengo otra duda. Sí. Supongamos que esa casa hace poquito, bueno, porque eso fue hace un año en pandemia, lo voy a contar porque esto fue un hecho real. Supongamos que el año pasado y hace unos años, hace 2, 3 años, falleció el señor y falleció el hijo. O sea, digamos que hace 3 años falleció el señor. Un meses después falleció el hijo. Y el año pasado en pandemia falleció la señora. Digamos que falleció así. Okay. Dejaron la casa, o sea, pues no, ya no hay familia. A los 6 meses después, o a 6, 7 meses después, roban la casa, dicen que no hay nadie, que no está habitada, pero la señora, pues, por una cosa u otra, dejó una vela encendida y pues se incendió la casa, pero pues nadie la pudo rescatar. A lo que voy aquí, si en la casa, pues dicen que no hay nadie, que no hay, o sea, que pues ya no hay hijos ni nada de eso, ¿quién se quedaría con esa casa? Mira, ya te dije la forma, el deber ser. El Estado va a entrar, va a investigar, no hay familiares, va a ver que falta pago de prediales y cosas de esas. O sea, se tendrá que investigar todo, eso es lo que, ¿verdad? para que Sí, como dijo el maestro Maggie, que se Así tiene que es. ir una investigación y todo el trámite va a empezar un juicio mediante los vecinos que se empiezan a quejar y de ahí van a empezar a averiguar sobre esa casa. No te bajes. Ahora, a lo que entendí yo. Si se llegan a comprar o a habitar esa casa, ciérrale. ¿Habría algún procedimiento o así? Pastel. No. La casa no se puede comprar. Vamos a terminar la clase y ahorita le continuamos con eso, ¿sí? Porque falta poquito. No se preocupe, gracias. Profe. Y mi obligación es terminar la clase. Vamos con las dudas. Al contrario. Dígame. Continúo. Ahorita hablamos de todos los temas. Decía, el patrimonio como atributo de la personalidad. Patrimonio como atributo de la personalidad. Atributo de la persona significa que es algo como inherente, como algo muy necesario para la persona. Algo que no puede ser, no puede vivir sin eso, ¿sí? Dice, patrimonio es una entidad jurídica abstracta denominada universalidad jurídica. De acuerdo con esto, el patrimonio es una emanación de la personalidad misma. Por ello, los tratadistas mencionan que no hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay persona sin patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio es un atributo de la personalidad. Entonces, elementos del patrimonio, según Charles Aubry y Charles Rau, que al final esta definición que ellos hacen, después de debatirla muchos autores, es la que más se ha utilizado, ¿sí? Y es la que está más apropiada. Y aquí se fijan, patrimonio intrínsecamente a la persona y el patrimonio intrínsecamente a la persona. O sea, patrimonio, persona, persona, matrimonio. Perdón, matrimonio, y sigo yo con el matrimonio. No, es patrimonio. Los elementos del patrimonio, según estos autores, apréndense bien los nombres, porque eso vienen las preguntas que les puse por ahí. Patrimonio, bienes, derechos y obligaciones. Aparte del patrimonio son mis bienes que tengo, los derechos que tengo
y las obligaciones que tengo también de pagar impuestos, de atender los terrenos, de limpiarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la definición más aceptada del patrimonio como atributo de la personalidad, encabezada por Charles Aubry y Rao. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Dice, las Sí. teorías sobre el patrimonio. Las teorías acerca del patrimonio se crearon a principios del siglo XIX. Con el auge de las legislaciones modernas, fíjense, en el siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1800, finales de 1800, ¿sí? Y están debatiendo el tema del patrimonio. Acuérdense que estamos hablando desde los romanos. Los romanos están desde el siglo, perdón, desde el año 500 antes de Cristo. O después de Cristo, ya no me acuerdo, pero el año 500. Entonces, hasta 1800 y por ahí de años, todavía siguen debatiendo cómo está conformado el patrimonio. ¿Sí? Hay que recordar que los romanos, si bien desarrollaron más que exhaustivamente del estudio y la legislación sobre las cosas o bienes, ellos no elaboraron teorías acerca del patrimonio. Hasta después de la Revolución Francesa, que tomó auge la legislación y con ella las diversas teorías que daban sustento a las instituciones y figuras del Código Civil, destacando las teorías sobre el patrimonio. Y no me voy a detener en esto, quiero que lo vean ustedes, esta presentación la voy a subir, véanla ustedes porque ya me estoy comiendo tiempo. Son la teoría de Aubry y Rao, que es los que vimos hace ratito, en la pasada, en esta, Charles Rao y Charles Aubry, aquí están, Aubry y Rao, sus apellidos, su teoría clásica, la crítica a la teoría de Aubry y Rao, que la critica Francis Jenny, la postura sobre esa teoría de Marcel Planiel y Georges Ripet, y la posición de Julián Bonicace sobre esta teoría. Denles una leída, ahí está en el libro, porque si no, ya no alcanzamos. Nos queda muy claro que el patrimonio tiene un carácter económico, ya lo vimos, y que a la poste los bienes y derechos que lo integran tienden a esa finalidad jurídico-económica que permite hacer frente a las obligaciones que adquiere la persona. Las personas deciden el fin de sus bienes de acuerdo con su conveniencia personal y que pueden cambiar dicho fin si así lo quieren en cualquier momento. El patrimonio familiar está en el capítulo 8 del artículo 723 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Les encargo que lo vean. ¿Alguna duda sobre la clase, señores? Así muy rápido. No, maestro, ha sido muy claro. No, profe. Bueno, muy bien. Muy claro No, todo. ningún- Muy Todo bien. muy entendible, maestro. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, voy a dejar de prestar. Gente, me da mucho gusto en mi clase, pero a ver, ahora sí, si alguien quiere platicar algo de los temas que traen, avísenme y aquí estoy. Tenemos 5 minutos. Hola maestra, buenas noches. Disculpe, solo una duda. ¿Va a subir esta Buenas presentación? noches. Así es, la voy a subir. Gracias. De nada. El tema que decía la compañera hace ratito, yo creo que a lo mejor ya se fue. Cuando hay una casa así que no hay nadie, el Estado en su correcto proceder, al final se quedaría con ella. Sí, adelante, adelante, los que estén que hay otra clase, adelante, no hay tema, adelante. A ver, Servando Herrera ha levantado la mano. Gracias, profe. Adelante, Servando. Bueno, con respecto a lo que mencionaban ahorita de la clase de la casa, es Ujú. cuando el Estado, como usted dijo, se queda con ella. Es cuando deja de haber, o cuando un posesionario se puede integrar, se puede meter a la casa, adueñarse de la casa y él seguir pagando el predial y todo lo demás servicios y después de un tiempo reclamarla para sí mismo, ¿no? Sí, mira, para hay varios requisitos. Cuando una persona se mete en una casa,
Y para que se den, por ejemplo, en un momento dado una escritura a su nombre, tiene que habitarla en ella por lo menos 5 años de manera pública, pacífica, y continua, ¿sí? Que en esos 5 años, creo que ya hubo una reforma y creo que ya lo cambiaron a 10, digo, reserva de revisarlo, pero en ese término de tiempo de 5 o 10 años, tuvo que haber vivido ahí, como te digo, pública, pacífica y continua. Pacífica, que no haya tenido ningún problema con nadie, ni con autoridad, ni una demanda, ni nada de nada, ¿sí? Pública, que él haya hecho su vida en la casa de manera pública, que todos los vecinos lo conozcan, etcétera, ¿sí? Y continua, que han sido continuos los 5 o los 10 años. O sea, tampoco está tan fácil. Pero esos son los requisitos que piden. ¿Alguna otra cosa? Yo, bueno, Gerardo Montoya levantó la mano. sí, yo con lo Dígame. igual, dándoles ese seguimiento a eso que están preguntando, bueno, mi compañera y este compañero, respecto a lo de las casas. ¿Qué procede entonces si por decir si, bueno, digamos que son 10 años lo que se tiene que evitar y que y digamos que se habitó 8 años, por ejemplo, pero en esos 8 años, como dice usted, no hubo ni problemas, pagó todo al corriente, sí estuvo habitándola 8 años continuos, pero por una u otra cosa, a lo mejor los últimos 2 años no puede completar los 10 años que pide la ley, por ejemplo. ¿Ahí qué procede? ¿O se cancela todo y se echa todo para atrás? Tiene que cumplir los 3 requisitos. Si le falta uno, no va a poder hacer, no le van a poder dar su escritura, porque te piden testigos. O sea, haz de cuenta que van a preguntar a los vecinos, ¿y estas gentes cuándo llegaron ahí? ¿Se han portado bien? No, pues que si han tenido problemas, no, pues que no. ¿Cuánto tiempo? Más o menos. Y empiezan a investigar hasta que llegan al punto. Y si alguien dice, no, pues no sé cómo llegaron ahí, o si causan problemas, o de repente se fueron 3 años y luego ya no volvieron, y luego volvieron otra vez. Cosas de ese tipo. Sí tienes que cumplir con esos requisitos al 100%. Claro, si conoces a alguien, y bueno, si ya son cosas que ya mejor no digo yo nada. Ok, maestro, muchas gracias. Mariana, ¿quiere decir algo? Sí, una pregunta, licenciado. Buenas tardes. Dígame. Disculpe, yo tengo una propiedad que fue dada, fue donada, ¿puede ser vendida eso mientras esté en vida la persona que donó o no tiene nada que ver si aún vive o no vive la persona que hizo la donación? La donación tiene ciertas reglas. Sí la puedes vender. Lo que pasa es que cuando te la donan, no pagas unos impuestos que tendrías que pagar si la compraras. Pero a la hora que vas a vender, vas a pagar esos impuestos que no pagaste cuando te la donaron. Pero te soy honesto, no me acuerdo si tienes que tener cierto tiempo viviendo en ella. No te la donan y luego la vendes luego. Tienes que estar viviendo ahí un determinado tiempo, o no viviendo, pero que sea tuya, un determinado tiempo. Creo que también, no me acuerdo si son 5 o 10 años, para que ya puedas venderla. No la puedes vender luego. Si hay un término. No me acuerdo ahorita, honestamente. Pero si hay un término. Profesor, Dígame. ahí creo que a lo mejor en lo que comenta de la donación, también ahí entraría cuando uno escritura como con la carta de no propiedad, ¿no? Que está la estipulación de que no se puede vender en 5 años. Sí, o sea, es como un comprobante que no tienes más propiedades, que no estás haciendo como que negocio con eso. Exacto. Y bueno, nos quedó claro la clase, Sí. más que nada era pues sobre el patrimonio, ¿verdad? Y de las cláusulas donde se puede perder Sí. la propiedad. En este caso, pues la duda era de los 20 años, cuando, por ejemplo, uno abandona, simplemente nada más pagar sus impuestos y darle su mantenimiento, que es lo que le exige a uno el gobierno.
Así es, así es. O sea, es muy normal. Si la propiedad está cuidada y está, aunque no haya nadie, pero está cuidada y limpia y todo, pues no vas a llamar la atención de nadie. Exacto. Ujú. Bueno, yo no sé si se grabó esta clase, ahorita decía que se estaba grabando y ahorita como que está pensando. Si no se grabó, bueno, pues qué pena, pero yo como quiera la presentación se las pongo en el aula a partir de mañana para que la puedan consultar cualquier cosa. Les agradezco mucho, una disculpa por el inconveniente que tuvimos, y pues nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.